Hola, ¿cómo están? Somos técnicos prevencionistas de la Universidad de la República, que trabajando para el Instituto de Capacitación e Información, hemos elaborado este video para hacer una serie de recomendaciones sobre la seguridad de aquellos funcionarios, docentes o no docentes que están trabajando desde sus casas. La situación de emergencia sanitaria que está atravesando el país generó que muchos de nosotros estemos realizando nuestras tareas habituales desde nuestro hogar. Y si bien puede parecer algo muy bueno no tener que ir hasta nuestro lugar de trabajo, quedarnos en casa, evitarnos el tránsito y el tiempo de traslado, evitarnos madrugar, trabajar desde casa también tiene sus riesgos laborales. En ese sentido, los principales riesgos a los cuales estamos expuestos son los riesgos eléctricos, los riesgos biológicos y los riesgos ergonómicos. Riesgos eléctricos. A diario ocurren en muchos hogares incidentes producto de instalaciones eléctricas defectuosas que podrían haber concluido en una gran catástrofe. La electricidad supone progreso y bienestar, pero también puede convertirse en un riesgo para las personas y para sus bienes. Por tal motivo, es muy importante que estés al tanto de los principales riesgos eléctricos que se producen en el hogar. Una de las medidas que puedes tomar es revisar los enchufes. Verificarlos no es tan complicado. Si al remover un enchufe sientes que las patitas están muy calientes o las ves un poco derretidas, estás ante una señal de que el artefacto está exigiendo a la instalación más de lo que ésta puede dar. Ya no lo utilices más hasta adecuar los circuitos del hogar. También puedes buscar otros signos de sobrecalentamiento, como por ejemplo la decoloración o manchas en la carcasa plástica de la ficha y alrededor del tomacorriente. Estos riesgos eléctricos pueden minimizarse e incluso eliminarse. Otra medida eficiente es proteger los tomacorriente con tapas que puedes comprar en cualquier ferretería. En lo posible, sustitúyelos por aquellos que además tengan protección para niños. También debes evitar conectar muchos artefactos a un solo tomacorriente o alargue. No manipules o utilices artefactos si estás con las manos o pies mojados. Tampoco utilices enchufes múltiples. Además debes de verificar que los cables no estén dañados, pelados, con filamentos vistosos o empastillados. Nunca desenchufe aparatos eléctricos tirando del cable. Al desconectar cualquier aparato eléctrico de su contacto, jamás tire del cable. Así evitará toques y cortocircuitos. Jamás intente reparar un aparato eléctrico sin antes haberlo desconectado. Nunca efectúe una actividad eléctrica a pies descalzos y revise que todos los componentes metálicos no estén en contacto con cables eléctricos. Haga que un profesional revise la instalación eléctrica de su hogar y así detectar posibles riesgos en la instalación. Realice una correcta puesta a tierra y coloque los interruptores que sean necesarios para mantener el hogar protegido. En cuanto a las protecciones eléctricas, por un lado tenemos las protecciones pasivas. Nos referimos al aislamiento de los conductores, el diámetro de los mismos y de toda la instalación en general, la red equipotencial, así como la puesta en tierra. Por otro lado, las protecciones activas nos referimos al disyuntor, que desconecta automáticamente una instalación por la acción de un elemento termomagnético cuando la corriente que circula por ella excede valores preestablecidos durante un periodo dado, y un protector térmico, que limita la sobrecarga de artefactos eléctricos mediante la acción de un componente que actúa por variación de temperatura. Por ello, ambos equipos son importantes. El disyuntor salva personas y el térmico salva de sobrecalentamiento de equipos o instalaciones. Recuerda también tomar las precauciones y por sobre todo transmitirle a los más pequeños y a las más pequeñas la necesidad de tener precaución. No permitas el uso de artefactos eléctricos que no están diseñados para ellos. Todas estas medidas son muy importantes hoy en día, ya que la crisis sanitaria que estamos viviendo hace que pasemos muchas horas en casa conectados a varios artefactos eléctricos. Por eso debemos extremar al máximo nuestra precaución. Riesgos biológicos.
Los riesgos biológicos son una posible exposición a microorganismos vivos como virus, hongos y bacterias que pueden dar lugar a enfermedades, procesos infecciosos o alérgicos motivados por la actividad laboral. Principalmente se transmiten por vía respiratoria y las mucosas, entre otras vías menos comunes. Las bacterias son seres vivos que en su mayoría no hacen daño. Las bacterias infecciosas se reproducen rápidamente dentro del cuerpo, pudiendo provocar enfermedades mediante las toxinas que liberan, dañando los tejidos. Los hongos o el moho se encuentran en exteriores e interiores, en ambientes húmedos o mojados. Tocar o inhalar los hongos puede causar reacciones alérgicas o crisis de asma si son personas sensibles. La exposición al moho puede irritar los ojos, la piel, la nariz, la garganta y los pulmones. Los virus son los agentes biológicos más comunes. Son unos gérmenes muy pequeños que están hechos de material genético. Causan enfermedades infecciosas desde un simple resfrío hasta gripe y verrugas. Dentro de los virus encontramos a los coronavirus, que pueden causar infecciones respiratorias leves y graves. Recientemente se descubrió un nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Como ustedes sabrán, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa que causa el coronavirus detectado en China a finales del 2019 y que ahora se expande por todo el mundo. Los síntomas más comunes que presenta una persona afectada por el COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Otros síntomas, pero menos comunes, son los dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. El COVID-19 puede propagarse entrando en contacto con otra persona que la padezca a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca al hablar, estornudar o toser. Las principales medidas de protección para evitar el contagio son el lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón, como mostramos a continuación. En primer lugar, debemos mojarnos bien las manos. Hay que aplicar suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. Hay que frotarse las palmas de las manos entre sí. Frotarse las palmas de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotarse el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Redondeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotárselo con un movimiento de rotación y viceversa. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Para terminar, enjuáguese las manos. Otra de las medidas es el distanciamiento social, para evitar el contacto con las personas posiblemente infectadas. También es importante mantener limpias y desinfectadas las superficies y el mobiliario usado con frecuencia, escritorios, celulares, computadoras, etc. En términos generales, los agentes biológicos se presentan tanto en el aire como en el suelo o el agua, sea dentro como fuera de nuestro lugar de trabajo o casa, y pueden presentarse en cualquier superficie, incluso los podemos transportar en nuestra ropa, calzado, cabello o piel. Los agentes biológicos pueden causar desde enfermedades leves como un simple resfrío o un deterioro de la salud que involucre quedarse en cama. Las principales medidas para protegernos de los riesgos biológicos y evitar su aparición son el uso de equipos de protección como guantes, lentes y protección respiratoria según el agente biológico identificado, el mantenimiento de la limpieza del lugar de trabajo y conocer el entorno laboral, tanto si hay compañeros enfermos como la presencia de agentes biológicos. Riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos,
posturas o acciones que pueden producir daños a la salud. Cuando estemos trabajando desde nuestras casas, lo primero a tener en cuenta es que el lugar que utilicemos esté adaptado a nuestras necesidades. Para eso te recomendamos tener en cuenta la siguiente información. En primer lugar, la superficie de trabajo debe tener un tamaño suficiente para desarrollar un trabajo cómodo y seguro. En este sentido, una vez dispuesta la computadora, monitor, teclado y mouse, se requiere espacio para acomodar otros elementos, como por ejemplo teléfono, documentos de trabajo, material de lectura. Estos materiales necesarios deben estar organizados según frecuencia de utilización. Los materiales de uso continuo más cerca de la persona y los de uso esporádico más lejos. En nuestra casa solemos trabajar sentados en sillas o sofás que muchas veces no son diseñados para trabajar. Por eso prestarle atención a una correcta postura debe ser primordial. El cuello debe permanecer mirando hacia el frente y no hacia arriba, abajo o hacia los lados. Los hombros deben de permanecer relajados y paralelos al plano frontal, sin torsión del tronco. La espalda debe estar apoyada completamente sobre el respaldo de la silla y la cadera lo más próximo posible al respaldo, manteniendo un ángulo de entre 90 a 100 grados con los muslos paralelos al suelo. La rodilla debe estar en un ángulo mayor a 90 grados y los pies deben estar completamente apoyados en el suelo o sobre un reposapié. En cuanto a los miembros superiores, es recomendable mantener los antebrazos en posición horizontal y aproximados a la altura de la mesa, pudiéndose apoyar en la mesa misma si no contamos con los apoyos de la silla. También debemos mantener la muñeca relajada y alineada respecto al antebrazo, evitando así desviaciones laterales. También podemos utilizar elementos auxiliares, como apoyamuñecas para el mouse y el teclado. Este elemento nos permitirá mantener una postura relajada por mayor tiempo. En cuanto a las condiciones del ambiente, debemos de considerar la iluminación del lugar donde nos encontramos. Tener en cuenta que las deficientes condiciones de calidad y cantidad de iluminación disponible en el ambiente pueden generar fatiga. Existen alternativas prácticas que se pueden utilizar para reducir dichos efectos nocivos para la salud. Por ejemplo, ubicar el monitor de tal manera que las ventanas queden orientadas en forma perpendicular al monitor. Evitar ambientes con iluminación no uniformes. Tampoco trabajar en habitaciones oscuras únicamente con la luz de la pantalla. Otro punto importante refiere a los ritmos y horarios de trabajo. Toda actividad que realicemos debe tener una planificación, ya sea sobre la duración, los descansos o la forma que se va a realizar la tarea. No se debe esperar a sentir dolor en algún segmento músculo articular para realizar una pausa de trabajo o hacer ejercicio físico. La aparición de las primeras molestias nos indican que es el momento de detenerse y hacer una breve pausa compensatoria. En este sentido, es importante establecer los periodos de descanso. Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las largas y escasas. Por ejemplo, es preferible hacer pausas de 10 minutos cada hora de trabajo o estudio continuo con la pantalla a realizar pausas de 20 minutos cada 2 horas. Además, se debe tener en cuenta que siempre que sea posible, los descansos deben hacerse lejos de la pantalla, permitiendo relajar la vista, cambiar de postura y en lo posible tomar algunos pasos.